Hola, mi nombre es Lili Esmeralda Ceja Carvajal. Estudio en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial CBT 145 Venustiano Carranza, en el grupo de cuarto BSV. El tema que vengo a explicar hoy se llama cuota de obrero patronal. Pero primero empecemos con su definición. Las cuotas obrero patronales son la suma total de dinero aportado al Instituto Mexicano del Seguro Social por los trabajadores, patrones y la cuota social que aporta el gobierno mexicano. Esto se refiere a que son las aportaciones que hace el trabajador y el patrón, el jefe, con el fin de formar un matrimonio por su retiro, cesantía y vejez, así como garantizar la seguridad social y con ellas conformar la cuenta individual del trabajo. Ahora se preguntarán quién paga las cuotas, ya que aunque todo el dinero lo paga el patrón, no todo el dinero realmente él lo pone, aunque en el recibo de nómina del trabajador viene un concepto que dice IMSS o Seguro Social. Pues bien, en términos generales, esas son las cuotas obrero-patronales. Aunque sin embargo, también como trabajador debes de pagar una parte de esas cuotas. No todas las debe pagar tu jefe, aunque las empresas y el gobierno están obligadas a brindarte servicio médico de calidad. Como trabajador debes poner de tu parte, mínima pero finalmente una aportación. Esa es la razón del por qué a todos los trabajadores les quitan parte de su sueldo para pagar el IMSS. La cuota obrero patronal proporciona 5 coberturas: seguro de enfermedades y maternidad, seguro de riesgo de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, guarderías y prestaciones sociales. Veamos la siguiente tabla en donde el Seguro Social nos va a poner los porcentajes sobre cada trabajador que vamos a aportar de manera mensual y bimestral. En esta tabla existen las 5 ramas ya mencionadas anteriormente, que es riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía de edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Pero cada una de ellas se divide tanto en prestaciones en especie como en dinero. Por ejemplo, riesgos de trabajo se divide en especies y dinero, tanto para la parte del patrón como la parte del trabajador. En este caso, la parte del riesgo de trabajo solamente la cubre el patrón. Es decir, que el trabajador tiene un 0% de cuotas graduadas y el porcentaje que el patrón paga va referenciado a las tablas de riesgo de trabajo. Todos estos cálculos que vamos a mencionar se realizan de acuerdo con el salario base de cotización de cada empleado, aunque algunas tienen algunas condiciones específicas y otras simplemente es el número de días trabajados, que en esto ya veremos en el ejercicio. En el caso de enfermedades y maternidad, se dividen en especie, gastos médicos, en dinero, aunque ahora bien las prestaciones en especie se subdividen en cuotas fijas por cada trabajador hasta por 3 UMAS, aunque anteriormente se manejaba el salario mínimo general, vigente ya sea de la Ciudad de México, a donde correspondiera. También se dividen en cuota correspondial. Estas cuotas por parte del patrón corresponden de un 20.4% por la parte de la cuota fija y un 0% de la parte del trabajador. De las cuotas excedentes por parte del patrón correspondiente son del 1% y un 0.4% por parte del trabajador. Por parte de invalidez y vida se divide en especie y en dinero. Por parte del del patrón corresponden a 1.7, 50 y 0.625% por parte del trabajador.
mientras que su prima correspondiente es de 2.38%. Por el retiro de cesantía en edad avanzada y vejez se divide en retiro, mientras que el patrón aporta 2.0% y mientras que el trabajador 0%, ya que su prima correspondiente es de 2.0. En guarderías y prestaciones, el patrón se encarga de poner 1%, mientras que el trabajador 0%, ya que su prima corresponde a 1%. Y en especie, el patrón pone 3.15%, mientras que el trabajador 1.125%. Cabe aclarar que estas cuotas se pagan bimestralmente. Ahora veremos un corto ejercicio sobre el cálculo de las cuotas. Para comenzar este ejercicio necesitaremos 3 datos básicos, los cuales son los días que va a cubrir el pago de las cuotas. Esta puede ir desde un día hasta 365 días del año, aunque también es dependiendo si es año bisiesto o es un año normal. Dentro del Seguro Social no manejan años de 360 porque aquí tal cual un día es lo que se tiene que pagar. Entonces, para este ejercicio ocuparemos 15 días laborados, en los cuales aquí se presentan. Para empezar, el nombre de este trabajador sería Claudia Chávez Quintero, la cual va a empezar con 15 días laborados. El segundo dato que necesitaríamos sería el de salario diario. Y el cuarto dato que necesitaremos será el valor de la UMA. La primera rama del seguro, como ya lo habíamos mencionado, es el riesgo de trabajo. Esta cuota, como ya he mencionado, solo la cubre el patrón, por lo cual para este cálculo tendríamos pues 0 pesos. Para la rama de enfermedades y maternidad tenemos 4 conceptos que se deben de cubrir, para los cuales solo uno de ellos los cubre el patrón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la UMA, el cual es para este año de 80.60 por 3, lo cual nos va a dar un valor de 241.800. Y si lo comparamos con nuestro salario base de cotización, tendríamos una suma de, lo cual nos va a dar un valor de 241.800. Y si lo comparamos con nuestro salario base de cotización, de este resultado. Perdón, era su diferencia de estos dos, el cual saldría 228.540. ¿Pero qué significa? Que yo, como trabajador, tendría que aplicarle a este excedente el porcentaje de cuotas de esta rama, por lo cual simplemente tengo que multiplicar el punto 40 o punto 400 por los días trabajados por el excedente, que nos daría una cantidad de 13.71. Aunque también resumiéndolo nos puede quedar como 13.71. Ahora el siguiente rubro, que es gastos médicos para pensionados y beneficiarios, el cual para el trabajador es de .375. Pero mientras de qué base, bien, pues será del salario base de cotización. Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor del porcentaje por los días que estamos calculando por nuestro trabajo o el salario base de cotización. Esto nos da 26.46 pesos. La siguiente prestación de enfermedades y maternidad en dinero
que para el trabajador representa 0.250%. Así que se va a calcular de la misma manera que la anterior, que nos da el total de 17.64, ya que hacemos lo mismo, multiplicamos por los días laborados, el porcentaje de dinero en trabajador, más el salario de cotización, que son los 470.34. Ahora para la siguiente multiplicamos los días y lo hacemos de la misma manera. Multiplicamos los días laborados, el salario de cotización y el porcentaje de 0.625%, que nos da el total de 44.09. Para el retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, lo único que tenemos que hacer es agarrar de las cuotas que corresponden y multiplicarlo por el salario base de cotización. Para la prestación, o más bien el vejez y retiro, sería ninguna cuota, ya que siendo como trabajador no te genera ninguna. Lo único que representa sobre este rubro es lo que representa o aporta tu patrón. Entonces, para esa parte del ejercicio sería el importe igual a 0. Para el caso de cesantía y vejez, el trabajador se aporta una parte de esa cuota, la cual equivale a 1.125%, y que se va a calcular de la misma manera que calculamos las otras 4 anteriores. Simplemente se multiplica el porcentaje por los días y por último por el salario base de cotización, que nos daría el total de 79.36, ya resumiéndolo, quitándole ceros. Ahora, para las guarderías y prestaciones sociales en especie, solamente la cuota la cubre el patrón, por lo cual, en este caso, el trabajador no generaría ningún importe a pagar. Ahora vamos a generar un cálculo sobre todas las cuotas que hemos generado para que nos dé el total de ellas. Ya una vez hecha la suma de todos los importes, sería el total de 181.27. Entonces, para este y otro ejercicio con diferente trabajador, lo único que podría cambiar sería el salario diario y los números de días elaborados. Entonces, para esto sería un mismo ejercicio con varios empleados, lo cual no tomaría mucho en cuenta hacerlo porque prácticamente sería el mismo procedimiento. Entonces, este sería todo por parte de mi trabajo y aquí se ve más claramente los resultados de los importes que salieron, multiplicados y sumados mediante el salario de base de cotización, el salario diario y los números de días. Gracias. Ahora, para el PTU, que significa participación de los trabajadores en las utilidades, explicaré un poco sobre esto. Empezaremos con su definición. Es una prestación que se otorga a todos los empleados por haber contribuido a las ganancias que obtuvo la empresa para que elaboró durante el último año. El reparto de utilidades es igual que otras prestaciones, es considerada de la ley, por lo que toda empresa está obligada a otorgarla a sus empleados. Sin embargo, existen algunas excepciones, las cuales anunciaremos en este video a lo largo de este texto también. Los recursos humanos en la empresa, ya que antes de entrar en materia es de vital importancia analizar a los recursos humanos, uno de los 4 tipos de recursos que, como claro, necesita toda empresa para desarrollar su actividad preponderante. Los otros 3 son recursos materiales, recursos financieros y recursos tecnológicos. Los recursos humanos son un pilar en las compañías, ya que poseen características peculiares
como la capacidad intelectual y la fuerza humana, las cuales varían de acuerdo al tipo de individuo, por lo que convierten en parte importante en la consecución de los objetivos de la empresa de sus utilidades. Aunque, ¿qué son las utilidades según la Constitución? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 del apartado A, establece que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa, ya que para determinar el montón de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad en las disposiciones de la ley y el impuesto sobre renta, ya que a pesar de esta presentación, también conocida como participación de los trabajadores en utilidades, PTU, se otorga por la ley a todos los trabajadores. Existen sus excepciones, pero excluye a los empleados de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. Aunque también quienes no pagan PTU, ya que están exentas de repartir utilidades. Número 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Número 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. 3. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y las instituciones publicitarias descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 6. Las empresas que tengan un capital menor de fije la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, o ramas por la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Ok, ¿cómo se calcula la PTU? La PTU es el 10%, la base sobre la que se calcula es el ingreso gravable. Para la determinación de la renta gravable, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubieran sido deducibles. Aunque cómo se distribuye la utilidad sería de la forma en que se distribuirá la utilidad repartible será la siguiente. 1. Se dividirá el monto a repartir en 2 partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces, de acuerdo con los artículos, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que pague el impuesto anual, aun cuando éste tramite la objeción de los trabajadores, aunque también debemos tomar en cuenta que el correcto cálculo de la PTU es fundamental para no afectar a los derechos de los trabajadores, considerando que las personas morales tienen hasta marzo para presentar su declaración anual y las personas físicas en el mes de abril. La PTU deberá entregarse para personas morales a más tardar en mayo y las personas físicas tendrán como plazo hasta junio. Aunque aquí en esta gráfica podemos ver un pequeño procedimiento en la cual nos podemos guiar para explicar un poco del tema de la distribución del PTU. Ok, en el empleado número 1, sus días laborados en el año son 365 días. Como lo pueden ver, no en todos los empleados tienen los mismos días laborados trabajados. Entonces, veamos el ejemplo número 1 del primer empleado.
Él trabaja 365 días al año. El salario pagado en el año es de 100. Su parte proporcional por los días de 60,000 pesos entre los días del empleado. Esto quiere decir que los 60,000 pesos entre los días del empleado, que son 365 días, da un total de salarios de 6,865. Su parte proporcional por el salario de 60,000 entre los salarios de empleado por X total de salarios. Entonces, los 60,000 sobre o entre los salarios del empleado. Ok, entonces 60,000 entre los 100 de salario pagado en el año, ya que su suma total del PTU distribuida sería de 12,473 pesos. Ese total da, sumando la parte proporcional, que son los 5,607 pesos, más la otra parte proporcional, que es de 6,865 pesos, más el salario pagado en el año, días laborados en el año, que son 365 pesos. 365 días. Entonces, así se maneja la parte de la distribución del PTU. Entonces, también para otra forma de calcular el PTU en una empresa, se toman en cuenta los datos del año para el cálculo, el mínimo de días trabajados en el año, importe a repartir, días trabajados del empleado en todo el año, sueldos acumulados del empleado en todo el año, total de días trabajados de todos los empleados, total de los sueldos de todos los empleados. Aunque hay que tener en cuenta que solo serán considerados para el cálculo aquellos empleados que cumplan con el mínimo de días trabajados en el año registrado en el sistema. El procedimiento número 1 sería, primeramente, se calcula el importe en base de días trabajados. Para ello es necesario calcular antes el factor de días. El factor de días es igual a los días trabajados del empleado. Ya una vez calculando el factor de días, procedemos a calcular el importe en base a días trabajados con la siguiente fórmula. Importe en base a días trabajados. Después, ahora procederemos a calcular el importe en base a sueldo. Para ello, necesitamos el factor sueldo, que se calcula en la siguiente fórmula, que es igual el sueldo acumulado del empleado por año. Una vez el dato del factor sueldo, procederemos a calcular el importe en base a sueldo en la siguiente fórmula, que es importe en base a sueldo, importe a repartir sobre 2 por el factor sueldo sobre 100. Finalmente, calcularemos la utilidad del empleado sumando el factor días más el factor sueldo. El resultado de esta suma es el importe de utilidad que le corresponde al empleado, ya sea PTU empleado es igual al importe en base a días trabajados más importe en base de sueldo. Aunque quiero retomar la primera parte en factor de días de los días trabajados sobre su fórmula, ya que son los días trabajados del empleado sobre el total de días de trabajados por 100. También el segundo es el importe en base a días trabajados. Importa repartir entre 2 por factor de días, que sería entre 100. Entonces, eso es lo que se necesitaría para calcular el PTU, y también una que otra fórmula para encontrar la manera de distribuir el PTU por parte de cada empleado. Eso es todo por la explicación de la distribución del PTU. Muchas gracias.